El doctor Augusto Tandazo advierte sobre una campaña que busca confundir a la ciudadanía respecto a la crisis energética. ¿Es realmente la privatización la solución? No te pierdas este análisis revelador sobre Coca-Cola Sinclair y el intento neoliberal de aprovecharse del caos eléctrico en Ecuador. Conoce los detalles. No se construyó un embalse. O sea, como tiene Mazar, como tiene la cuenca del Paute. ¿A qué me refiero? Gente de la Revolución Ciudadana, escuchen, abran su entendimiento. Yo no estoy aquí para hacerles pasar un mal momento. Tienen que aprender de los que sabemos. De eso tienen que aprender. Los ríos del Ecuador, porque estamos en el Ecuador, estamos en América, estamos en una realidad geológica diferente de la de otros países. Aquí todavía, para que me entiendan en términos muy concretos, aquí todavía la tierra no está compactada. Por eso es que cuando hay un derrumbo por allá, por el sur, por Paute, por Chimborazo, Alausí, se viene la montaña entera, porque la tierra no está compactada. Y porque cuando llueve, se van todo el limo, toda la tierra fértil, se va a los ríos. El coeficiente de sedimentación de nuestros ríos es brutal, porque tras el agua va lodo, que es incluso riqueza. Entonces, ¿qué había que hacer? Construir un embalse, como se tiene en otras partes del mundo y como se hizo en Cuenca, como se hizo en el Paute. Embalse para dos cosas: controlar la administración del agua, porque hay veces en que hay mucha agua y hay que soltar el agua de a poco para ir ahorrando agua todavía. Y otra, para controlar sedimentos. Los sedimentos del Coca van directo a la central. Y entonces viene una cantidad de lodo que no permite, no facilita el dragado de toda esa zona. Fíjate que en el afluente del río Coca, dentro del río hay islas que tienen árboles de 4 metros de altura. Es tanto el lodo, porque no construyeron el embalse, porque lo hicieron todo a última hora. Porque el problema de Correa fue que muchas de las obras no las inició el 2007. Ahí está el problema. Las inició tardíamente. Voy a poner un ejemplo. La refinería Esmeraldas. Le hicieron mal hecha 2008, la refinería de Laromo. Y se pensaba que en 5 años estaba funcionando la nueva refinería. El 2013, 15 de julio debe haber sido inaugurada. No se inauguró porque pusieron la carreta delante de los caballos. Hicieron las obras tempranas, pero no tenían el financiamiento para la obra. Y se aliaron con un país que no tengo nada en términos de enemistad ni nada, pero es la verdad. El que me diga que no es un ignorante o no está en los temas. Venezuela está quebrado, años, está quebrado. Y no tenía un centavo para entrar en un proyecto con el Ecuador. Y Correa, que miraba otras cosas, se alió con Chávez, el peor socio, porque no tenía plata. Y por eso el Aromo se quedó entucado ahí y no caminó. Entonces, Coca-Cola es un ejemplo de eso. Mal planificado, mal hecho, con una cantidad de barbaridades que se hicieron, pero se tiene la central. Y la gente dice, bueno, doctor Tandazo, pero tenemos. Sí, sí tenemos, pero no hay el embalse. No hay pero ¿eso se puede remediar o no se puede remediar? Claro que todo eso se puede hacer, pero ni siquiera en el camino quisieron hacerlo. Y no han planteado nada de esto. Entonces, el tema de los distribuidores no se puede remediar. Porque no se puede, escúchame, Richard, no se puede soldar el acero. Y lo que hicieron es, para disimular, lo que hicieron es meterle concreto en muchas cosas, querer hacer sueldas y una cantidad de cosas para ver si con eso pasaban los distribuidores. El tema de los desarenadores es otro problemón. Entonces, la gente tiene eso, o sea, pero es que ya tenemos y con eso es lo más importante, sí. Si ustedes quieren, pero no se olviden que algún día, no sé cuándo, de pronto nos sorprende la noticia que se jodió la central. ¿Y ahí qué van a decir? ¿Qué van a decir? Y van a estar diciendo, sí, pero ahí tenemos, porque tenemos, y no sé qué. Ahí está funcionando por obra de Dios Coca-Cola Sinclair. Una presa que debió haber sido construida
para no más. ¿Cuántos años debía de durar Coca-Cola Sinclair? 50, debe durarnos 50. Te puede tener ¿Ya problemas. lleva cuántos? Ya lleva 8, 10. 16, ya lleva 8. 8. Faltan 38. Pero hay problemas. Hay problemas. Los distribuidores son un problema. Y los chinos son unos hijos de mala madre. Porque los chinos, donde entran acá en América Latina, en especial en el Ecuador, han venido a reventarlo todo. ¿Qué pasó con Tachi Pilatón? ¿Y no hay que jalarlos de la lengua a esos chinos, doctor? ¿Y traerlos acá a que respondan? No los topan. No los topan porque en el fondo saben que China es el único país en el mundo que tiene billetes y que en algún rato pueden hacerle un crédito. Entonces, no los topan. No los topan a los chinos, pero los chinos han hecho aquí la fiesta. Mire usted, a ver, metámonos un segundito nomás, verá. Ya. Verá, mi querido Richard. Se presentan dos consorcios para competir porque les den el contrato del Coca-Cola. Dos consorcios. Y entonces, sucede que comienza el tema. Primero, antes de que se culmine el proceso de adjudicación, ya firmaron documentos con Sinohydro Corporation sobre el tema del cuando Sinohydro era nada más que una empresa dentro de un consorcio que era Sino Andes JB. O sea, no sean sinvergüenzas. O sea, se pusieron a negociar directo acá. Y por eso entraron en tratativas con Eximbank, con Mariel Sabiteri, en época de ella, que era ministra de Finanzas. Y después hicieron una salvajada. Estaban los dos consorcios en la competencia. Y la embajada china habló con la empresa que competía con el otro consorcio al que pertenecía Sinohydro. Habló para que se retiren del concurso. O sea, para que se retiren, para que le dejen ganar a Sino Andes. Y después Sinohydro hizo la canallada más grande, porque siendo parte de un consorcio, buscó y logró que firmen con ellos el contrato. Cuando el oferente, escúchame esto, Richard, el oferente de esa obra no era Sinohydro, era el consorcio Sino Andes JB. Y tú estabas ante dos personas jurídicas. El consorcio es uno, Sinohydro es otro. Y firmaron con la que no participó, porque era parte de un consorcio. O sea, aquí nos podemos quedar hablando de Coca-Cola, de las barbaridades que hicieron. Sí, así es. Ya, y de esas, el tema San Francisco fue otra barbaridad que hicieron con la recepción de esa obra, donde salimos perdiendo y encima lo premiaron Odebrecht con más obras. Entonces, yo les invito a la gente que seamos serios. Entonces, no saquen así, es que ahí está lo que hicimos, lo que no sé qué, sí, lo hicieron mal hecho. Y incluso el mismo exministro Miguel Calaurrano, que espero que no se olvide, espero que no le dé Alzheimer, porque yo tengo todas las declaraciones de él. Él era un crítico después de que ya dejó de ser ministro de Electricidad. Él era un crítico y dijo, ¿cómo pudieron haber recibido esa obra? ¿Cómo pudieron haber recibido esos distribuidores? ¿Y quién es Miguel Calaurrano? Miembro del Buró Nacional hoy de la Revolución Ciudadana. Entonces, no es tan sencillo. Ahora, ¿qué sirve Coca-Cola? Claro que sirve. Sobredimensionado, 1500 megavatios. No hay agua para tanto megavatio. No hay agua. Entonces pusieron lo que les dio la gana. Incluso los estudios que hicieron con la Comisión Federal de Electricidad de México dijeron que ahí no hay, en lo tope debía haber sido 1200 megavatios. Se hubiera reducido la inversión. Le metieron más turbinas de las que necesitaban. Ok, ya está. No hay que llorar sobre la leche derramada. Pero tampoco nos galanteen y nos saquen que es lo mejor del mundo que se ha hecho. Se lo hizo mal hecho desde el primer día. Y los chinos fueron tan infelices que negociaron toda la adjudicación del contrato con Coca-Cola Sinclair, Sociedad Anónima. Pero cuando ya finalizó todo, ya estaba entregado todo, ya estaba oreado y sacramentado, entonces sacaron las garras los chinos y dijeron, pero yo no suscribo el crédito con una empresa Sociedad Anónima. Me cambian a EP, a empresa pública. Y el gobierno dijo, ok, ahora sí cambiemos. Coca-Cola Sinclair,
a empresa pública. Ya no había necesidad de tener sociedad anónima porque ya todo el proceso se hizo violando la ley orgánica del sistema de contratación pública. Entonces a mí, Augusto Tandazo, para que a mí me cuenten es muy difícil, porque yo conozco. Y conozco todas las materias, la parte técnica y la parte jurídica. Entonces, no comiencen con esas pavadas. Entonces sí, tenemos Coca-Cola. Ahora la parte eléctrica. Hay una campaña que nos obliga a hablar, Richard. Sí. Una campaña orquestada desde la derecha, neoliberal. O sea, son sinvergüenzas. Son sinvergüenzas. O sea, nos quieren confundir sobre cuál es la solución de la crisis eléctrica. A ver. ¿Y la privatización, dicen ellos. No, pero es que mira, el día de hoy. Hoy en la mañana estuvo Inés Manzano. ¿Sí sabes quién es Inés Manzano? Es la hermana de Bernardo Manzano. ¿Y por allí hay muchas cosas más. ¿Quién es el ñaño? Sí. Sí. ¿Y quién es el ñaño? Es el que llegó, sabe todo el mundo. Es el que llegó de ministro de Agricultura en un tráfico de influencia brutal, que consiguieron el nombramiento a través de Danilo Carrera para que vaya al Ministerio de Agricultura, clave para los cupos de banano, y sabiendo que el tema del banano está contaminado con el tema de la droga. Entonces ella es la hermana de Bernardo Manzano, que llegó de esa manera con el apoyo de Cherres, con el apoyo de la gente que estaba a cargo de la mafia albanesa. De todo ese grupo. Entonces ese es Inés Manzano. ¿Acaso Inés Manzano es una monja de la caridad? Segundo, la Constitución dice que los ministros son rectores, así lo dice, rectores de las políticas públicas del Ministerio de su cargo. Entonces viene el tema. La ministra del Ambiente algo debe saber de medio ambiente, pero de energía. Si yo me siento frente a Inés Manzano y le digo, deme la diferencia entre gigavatios y megavatios, no entiende. No entiende. Deme la diferencia entre tal o cual cosa, no entiende. Qué bárbaro. Entonces, en semejante momento que estamos hecho M, sucede que ella es la presidenta del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional del tema eléctrico. O sea, no sean imbéciles. Y encima le encargan el Ministerio de Energía. O sea, por Dios, tengan un poquito de respeto a dos cosas, los conocimientos y la experiencia. ¿Qué sabe ella? Porque está sentada en el Ministerio de Energía, que no solamente tiene que ver con lo eléctrico. Mañana tiene un problema que tienen este rato con la refinería que está paralizada. Tiene un problema, ¿qué va a saber? Si recién tienen que entender que es un proceso catalítico, que es una refinería, que es la unidad de conversión, que es lo de aquí, que es lo demás. No entiende. Encargada del Ministerio de Energía en este momento. Presidiendo el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional. Entonces va a los medios y no sabe qué carajo decir. Como la entrevista de hoy en la mañana. Hoy en la mañana. Y ayer yo tengo la desdicha que tengo que escuchar los medios de comunicación tradicionales, porque tengo que también estar informado de lo que dicen estos medios. Ayer, gran programa, en hora 25 de Teleamazonas con Andrés Carlos. Sí. O sea, la privatización del sector eléctrico. Entonces, dejen de ser sinvergüenzas. Dejen de ser facilitadores de los negociados. En eso se han convertido los periodistas, no ahora, desde hace mucho tiempo. Cuando se quiere venir una privatización o la entrega de algo, entonces salen los periodistas, salen como hormigas a hablar a favor de eso. Porque después les cae de la mesa algo. Entonces están en esto. Entonces viene el tema. ¿Por qué la privatización del sector eléctrico? A ver, el sector estratégico, la energía eléctrica es un sector estratégico, lo dice la Constitución. Y es un sector de servicios públicos. Entonces eso no puede estar en manos del sector privado, porque el sector privado busca utilidad, busca lucro, sentido primario de la utilidad que tiene el sector privado. Lucro. Y no solo eso, sería eso, hasta como que se puede negociar algo. Inflan los costos, porque eso ha sido de toda la vida. Los que los conocemos, desde hace cuando la Texaco construyó el primer oleoducto, yo estuve en esos años, en esos temas en el Ministerio de Recursos Naturales.
tuvimos que crear una comisión de verificación de las inversiones de Texaco, porque nos decían que era tanto de precio, tanto de costo, cuando era menos. Toda la vida el sector privado, si gasta 300 millones, si invierte 300 millones, dice que invirtió 500. Si invierte 500 millones, dice que invirtió 1,000. Voy a poner un ejemplo. Papel y lápiz. El oleoducto Cruz Pesados, la compañía OCP Limitada, en la solicitud de autorización, dijo que el oleoducto costaba 899 millones de dólares, o sea, 900 millones. Entre eso y que el presidente Noboa emitió el decreto autorizando, violando toda la normativa, porque hicieron lo que les dio la regalada gana. Entre eso y la firma del contrato, que fue en los próximos días, en la firma del contrato ya le pusieron 1.100 millones. O sea, fíjate, Richard, ese precio creció como que le hubieran puesto levadura. Se infló, 1.100 millones, porque había que repartir más. ¿Me estás entendiendo, Richard? Sí, había sí. Que repartir. Entonces, súbele, porque habían muchas bocas hambrientas de casi todos los partidos políticos. Hablo claro porque los conozco. Hasta sé quiénes llevaron plata. Entonces, subieron a 1.100 millones. Ejecutan el contrato y ponen en funcionamiento el oleoducto y terminan diciendo que costó 1.465 millones. Entonces, costaba 900, que no era 900, porque el Cuerpo de Ingenieros del Ejército ofertó 560 por un mejor oleoducto que ese. 560. Dijeron que era 900. Ahí ya hubo 340 millones de exceso. Allí ya. Y terminó costando de 560, terminó costando 1.405 3 veces. Entonces inflan costos. Mañana dicen que han hecho una generadora de electricidad que cuesta tanto y el gobierno de turno les aprueba las cifras porque tras aprobar ese monto hay billete. Hay billete, porque entonces con eso la amortización de la inversión es más larga y más costosa. Primero. Segundo, el sentido de la utilidad. Las empresas privadas no son benefactoras, entiendan. No son filántropos. Entran a sacar harta plata. A ver, o sea, ellos ven, es como que hay un montón de problemas y aparecen las moscas. Y las moscas dicen, yo allí voy a ver cómo me meto, yo veo qué saco. Y entonces están como moscas a ver qué les dan. Pero viene un tema. Todo en última instancia va al tema de ¿y cuál es el costo de kilovatio por cada kilovatio que tú me ofreces, empresa privada? ¿Cuál es el costo? Porque allá vamos. Entonces, cuando ya lo han dicho disimuladamente. Entonces viene el tema. Voy a poner un ejemplo hipotético. Ya. Una empresa dice, yo te genero electricidad. Entonces el gobierno, yo soy el de Estado, le digo, sí, ok. ¿Y en cuánto me vas a vender el kilovatio? 20 centavos. No puedo, porque con 20 centavos no le puedo subir el kilovatio a la gente. Entonces dicen, no es tu problema, yo te doy a 20. Ahora, si quieres entregarles a 4, a 5, a 2, a 1, a 9, es tu problema. Pero a mí me pagas 20. Entonces tengo que aceptar los 20 para vender la energía a la gente, a las industrias, a todo el mundo, a 9 centavos, por poner un ejemplo. Y los 11 tengo que sacar plata de donde no tengo para pagarle a la empresa que construyó y que me está dando esa energía. Entonces no es que vienen a resolver nada. Están aprovechándose de que estamos en la M para ver cómo encima de eso hacen un negocio. Lo mismo que pasó con la pandemia. Se quemaban los muertos en las calles. Pero mientras tanto, apareció el apetito voraz de las farmacéuticas y vino a la feria de hospitales. Que todos la conocemos y que no ha sido juzgada en el Ecuador. No ha sido juzgada. Fundas. No hay nadie preso. No hay nadie preso. Y pese a que Vicencio denunció la feria de los hospitales, después fue candidato de María Paula Romo, que es la cara más visible del desmadre de los hospitales de la pandemia. Así es. Pero la gente ya no se acuerda. El ser humano ecuatoriano es bien jodido. El ecuatoriano es utilitarista. En última instancia, por ejemplo, ¿cómo deben estar pensando los que me están oyendo y los que no me están oyendo? Bueno, doctor, con tal de que tengamos luz.
no sé, que nos den luz, pero te van a reventar la economía. Quién sabe, rompen la economía. Te van a hacer que trabajes para pagarles a ellos. Y eso es menos salud, menos educación, menos vivienda, menos todo. Entonces quieren aprovechar la ocasión para entrar. Pero viene otro tema. ¿Quiénes tomaron el poder desde el 2017 en adelante? La ultraderecha del Ecuador. Y entonces, primero buscaron el poder para subirse en el caballo. No lo manejaron bien al caballo. Lo despernancaron, lo hicieron que se ruede. Y ahora el problema es el caballo. No, el problema son ustedes de jinetes que no supieron manejar el tema. Subieron y tenían cómo seguir manejando proyectos. Pero viene un tema. Escúchame bien, Richard. Porque esto yo lo vi en el Ecuador, no lo vi ahora. En menor escala, desde luego. Pero lo vi muchos años. Yo estoy cerca del sector energético, 52 años. No estoy pues, ayer. Entonces me pongo a pensar en esto. Mira tan sencillo como esto, Richard. Verás. ¿Cuántos ministros de energía hemos tenido entre encargados y titulares en este gobierno? Que es nada más de noviembre a octubre, 11 meses. Mira, Andrea Robo. ¿Cuánto duró? Se fue en abril. Siguiente ministro, le encargaron a Roberto Luque, que aparecía como que era el que hacía todo y no hizo nada, dejó que se caiga todo. Estuvo más o menos hasta junio. Otro ministro, aunque encargado, estuvo allí. Ahí viene González Uscokovich. Julio, agosto, septiembre, octubre, 4 meses en AM. No entendió nada. Lo único que quería es hacer un business con la geotermia. Siento que eso es marginal. Algo por ahí, alguna empresa lo debe haber tocado. Y no hizo nada. No entendió nada, no sabía de cifras, no sabía nada. Sus entrevistas, después ya no quería ir ni a las entrevistas porque como no sabía nada de nada, quedaba pésimamente mal. Entonces ya tenemos a Robo, Luque, González Uscocovic y actualmente es encargada Inés Manzano, que no sabe del sector energético. 4. 4 en 11 meses. Ya, entonces ahí tienen su ejemplo. Entonces viene el tema. ¿Qué pasaba con los ministros de energía en el pasado? Estoy hablando desde la época inmemorial, década de los 80 en adelante. Llega un ministro, porque yo los conozco. Entonces llegaban y decían, bueno, ¿y cuánto? Lo primero que preguntaban es, porque no son pendejos, entonces dicen, ¿cuál es el ministerio que más rota gente? No es el Ministerio de Vivienda, ni el Ministerio de Industrias, ni el Ministerio de Inclusión Económica y Social, antes y Bienestar. No, pues, el que van y salen porque hacen el business, se van y hacen mal hechas las cosas, Ministerio de Energía, Ministerio de Finanzas, entran, salen. Entonces un ministro entra y dice, a ver, vamos a poner ejemplo que Perico de los Palotes dice, yo voy al Ministerio de Energía, me acaban de nombrar. Primero, nunca ven los currículos, y en los currículos nunca ven experiencia, que es clave, no solo conocimientos. Entonces llegan, y el tipo dice, a ver, ¿por qué estoy aquí? Yo estoy aquí porque quiero pasar a mejor vida. No me vale un carajo el país. Entonces me ubico en el puesto y digo, ¿qué es lo que se necesita contratar este rato? Entonces digo yo, ¿qué voy a hacer? Entonces viene un técnico de... Algo pasó. Se le fue la luz o el internet o lo cortaron al doctor Tandazo. Miren hasta dónde llegan estos infames. Le cortaron al doctor Tandazo. Lo dejaron ahí. Vamos a ver. Está congelado. Está congelado. Está congelado. Se fue la luz o algo pasó. Algo pasó. Miren, cuando yo digo que algo pasa, algo pasa. Y para mí están metiéndole, acá no pueden hacer eso porque hay otro sistema que tenemos. A ver, algo pasó.
Ahí está, me cortaron internet. Me cortaron internet, o sea, no quieren que hable, me vale un comino, yo voy a hablar aunque sea interrumpida y Sí, con sí. intervalos. Sí, sí. Dele, dele. Entonces, mira, entonces llega un ministro y dice, esto es experiencia, esto es oro en polvo que ustedes deberían aprender. Verán, llega un ministro y dice, y le dice un asesor de primera o alguien que conoce, no un asesor, pero un agente del sector. Le dice, ministro, la causa del problema es hidroelectricidad. Y se debe tener como backup, como emergencia, cierto tipo de energía térmica para los momentos difíciles. Entonces, hay que contratar hidroelectricidad. El ministro dice, a ver, ¿y cuánto me demoro? ¿Cuáles son los proyectos? Aquí está el proyecto Santiago, 2.400 megavatios. Dice, perfecto, me parece bonito, ¿ve? Qué chévere. Utilizando las aguas del río Santiago, chévere, todo eso. ¿Y cuánto me demoro? Estudio de factibilidad, de prefactibilidad, 1 año. Factibilidad, otro año. Diseño, otro año. O recórtale, pone 1 año y medio, todo. Dice, no, pues hasta eso ya me fui. Ya fui a la casa. Y me fui con una mano adelante y otra atrás. Entonces, ¿qué opta el ministro? ¿Pero qué puedo hacer? Bueno, contrate una central térmica. ¿Y en cuánto tiempo? 4, 5, 6 meses. Ya, pues vamos con eso. ¿Le conviene al Ecuador una central térmica con hidrocarburos, con diésel para producir electricidad? No le conviene. Pero al ministro sí le conviene porque no va a contratar la gran obra hidroeléctrica, pero va a contratar una central térmica que le va a dejar una coima. Y la va a contratar al ministro y al presidente, pues, doctor. ¿Cómo? Al ministro y al presidente, porque el presidente también lleva, pues. Pero claro, entonces, mientras más pronto haga 2, 3 cosas, no interesa que deformen el sector energético. Imagínate un país que no tiene diésel y que este rato estemos generando el 40% de la generación eléctrica es generación con diésel, con generación térmica. ¿Te puedes imaginar lo que es eso? Que no tenemos diésel, porque estamos importando diésel. Este rato estamos importando el 76% de lo que consumimos en diésel es importado. Subió ya con las centrales térmicas. Entonces, él dice, yo contraté la central térmica Estero Salado, la central térmica Esmeralda, la central térmica... Ya me fui con un billete suficiente para mañana y aparecen al poco tiempo de lo que eran chiros, porque uno los conoce. Al poco tiempo ya tiene una camaronera. Ya tiene una hacienda que produce mangos y se exporta mangos. Entonces, al poco tiempo ya pasaron a mejor vida. Pero lo jodieron al Ecuador. Entonces, lo que pasa, por ejemplo, llegan en el 2017. ¿Qué necesitaban? Continuar con las obras hidroeléctricas. Aquí viene un tema. Yo les hablo con conocimientos. No creo que soy la verdad absoluta, pero creo que acumulo una buena base de experiencia y conocimientos. El Ecuador tiene un potencial para desarrollar hidroelectricidad de 24.896 megavatios. Pónganle 4 megavatios más, 24.900 megavatios. ¿Cuál es el momento de la crisis actual? Nos faltan 1.000 megavatios, de 24.900 megavatios. ¿Qué había que hacer? Desarrollar eso para llegar al 2024 sin problemas. Porque escúchame esto, Richard, la oferta tiene que ir delante de la demanda, nunca atrás. Nunca atrás, porque no es un tema de que nos falta arroz y de pronto importan arroz, de que no hay papas, bueno, comes yucas o comes plátanos. Energía eléctrica no puedes sustituir. Entonces tienes que ir delante de la demanda. Tal manera de que cualquier problema, por ejemplo, tienes que dar mantenimiento a una central térmica o central hidroeléctrica, te das el lujo de parar una unidad acá, pero estás delante de la demanda, tienes más oferta. Fíjate tú que desde abril de este año, desde abril, ya estamos mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 6 meses. 6 meses que no le dan mantenimiento a Coca-Cola Sinclair. 6 meses. Es un crimen. Es un atentado contra la central, porque es como un carro cuando se te prende un testigo y te dice, tienen que hacerme tal mantenimiento. No puedo seguir con el mismo aceite, con el mismo filtro, no puedo. Entonces no le dan mantenimiento, porque si paran Coca-Cola una semana, perdóname, vamos a tener que importar velas, porque no creo que produzcamos la suficiente cantidad de velas.
No hay. Qué barbaridad. Entonces, no pueden hacer nada. Estamos en el filo de la navaja, porque así caminaron. Pero tú también dices otra cosa. Entonces ahí estuvo Carlos Pérez García. Ahí estuvo René Ortiz Durán. ¿Dónde te has escondido, René Ortiz Durán, que siempre dabas las soluciones al Ecuador? Fuiste ministro, insiste, un carajo. Ni en el tema petrolero, pero en el tema eléctrico. Ahí estuvo Fernando Santos, el yunta de René Ortiz. Ahí estuvieron todos ellos. Y llega el gobierno de Noboa. Y tú dices, a ver, no nos carguemos con Noboa. Llegó y se hizo cargo de una pendejada. Pero él de entrada ya complicó todo. ¿Cuándo? Cuando en el debate de la primera vuelta electoral, en el debate dijo que el problema eléctrico del Ecuador no era la generación, sino la transmisión. O sea, el muchachito estaba más perdido que pingüino en Bolivia. Entonces viene la pregunta, ¿y por qué estás desesperado? Porque se suba el porcentaje de los privados que generen energía eléctrica hasta de 10 megavatios a 100 megavatios. ¿Por qué? Porque estás pidiendo generación. ¿Por qué contrataste la barcaza? Porque es más generación. ¿Por qué buscas contratar 2 barcazas más? Porque es más generación. ¿Por qué buscaste contratar los motores para Salitral y Quevedo? Porque es más generación. ¿Por qué quieres contratar las 5 unidades duales térmicas? Porque es más generación. Entonces deja de ser pendejo. Necesitábamos generación. La transmisión tiene sus problemas, pero el problema en Ecuador era la generación. Y no sabías, papa, cuando estuviste en el debate. Pero digamos que aterrizaste, ya llegaste, alguien te dio un cocacho y te dijo, Wambra, así no son las cosas. Ya. Entonces uno tiene que decir, a ver, tenías 2 trabajos, Daniel Noboa. 2. No podías soplar y hacer botellas y de la noche a la mañana decir, aquí está la hidroeléctrica. Ya, no podías. Entonces, ¿qué tenías que hacer? Contratar la generación térmica por parte del Estado, que el Estado también la puede generar, no necesariamente tiene que venir una barcaza. Contratar la generación térmica, pero a tiempos. ¿Cuándo? Fíjate, fíjate, mi querido Richard, él entra en noviembre, me parece que es el 23 de noviembre, me parece. Sí. Entra ahí. ¿Cuándo la barcaza recién se ancla en las esclusas? El 16 de septiembre. O sea, 10 meses para poner una barcaza allí, en un proceso que duró 2 o 3 meses, 2 meses. Si eso comenzaba en enero, la barcaza hubiera estado por abril, pero ya funcionando, pues. Ya ha funcionado. Encima traen una barcaza que no produce 100 megavatios, que se le cae la producción y genera 12 megavatios. Entonces, todo mal hecho, o sea, le sale mal. Entonces, pero pagamos 113 millones por eso. Produzca 100 o produzca 12. No es lo mismo, pero verás. Entonces, tenía que implementar decisiones, no le quedaba más remedio. Decisiones de generación térmica con hidrocarburos. Estaba jodido. Jodido porque ya lo jodieron sus compinches, sus coidearios, los neoliberales que dejaron votando. Porque piensan lo mismo. ¿Acaso que Lenín Moreno hizo un gobierno de Lenín Moreno? Lenín Moreno fue nada más el payaso que firmaba todo. Ahí mandó Álvaro Noboa, ahí mandó Guillermo Lazo, ahí mandó el Partido Social Cristiano, ahí mandó Jairale y ahí mandó Diego Borja Cornejo. Entonces ellos son los que lo manejaron, hicieron lo que les dio la gana con Lenín Moreno. Entonces, ellos estaban, su padre, que ahora lo condecoraron, ya vamos a hablar de la condecoración, su padre estaba entonces en tuertos, entonces ahí tenían que preocuparse de que tengamos proyectos que caminen la hidroelectricidad con la generación térmica, pero siempre pensando en la hidroelectricidad, porque es más limpia y más barata la energía hidráulica. Entonces no lo hicieron. Digamos, entonces ya llega el pana, no tiene hidroelectricidad, ok. ¿Qué proyectos de energía térmica tienes que implementar, pero rápido? Para que vayas con un paso adelante, para que no hayan los apagones de abril, los apagones de junio y los apagones de octubre. Tenías que ir adelante, o sea, adelante. Por ejemplo, la barcaza que contrataste, pero bien contratada, no hacía el apuro y dando las muestras de que fue un negociado. Tenías que contratarla por enero. Por enero tenías que contratar la barcaza, no ahora. Y que entre en funcionamiento por marzo, no hubiéramos tenido los apagones de abril. Entonces, hacer las cosas. Y en hidroelectricidad, que es el tema central, el Ecuador quisiera ver que ya has dado, obviamente no tienes la hidroeléctrica, porque no está a la vuelta de la esquina, pero ¿qué has hecho
para saber que en algún rato van a contratar una nueva hidroeléctrica. ¿Qué has hecho? Nada. Entonces, no solo que sigue la pendejada porque les encantó esto de la crisis eléctrica, porque la crisis eléctrica genera contratos y los contratos son en emergencia y a dedo. Entonces les encanta estar en emergencia. Entonces están tan felices, están como pulpo en su tinta con la crisis eléctrica. Pueden poner cara de tristeza de que estamos fallando, que estamos recibiendo la repulsa de la gente, los reclamos, pero cuando termina la entrevista se cagan de la risa, porque saben que esto les cayó como una lotería la crisis, porque les permite contratar a dedo lo que les dé la gana, y no se ve en el horizonte nada serio, nada serio, nada serio. Entonces cuando se ve todo este desmadre, uno dice, ¿dónde hay un análisis? Que lo hacemos nosotros, pero ¿dónde la Asamblea Nacional falló? Ese informe de Pamela Aguirre, por Dios. Pamela Aguirre, qué vergüenza el informe de la crisis eléctrica. Según ustedes, la crisis eléctrica se generó en el 2023. Y nunca fueron al meollo. Y lo único que querían meter como cuña, que le metieron, que ya es hora que el gobierno reciba las obras de Coca-Cola Sinclair, para ver cómo ya se sacan de encima ese, que deben estar pensando los contratistas ecuatorianos de Coca-Cola Sinclair, que ya se reciba para ellos dormir tranquilos, porque saben la pendejada que hicieron con ese contrato. Entonces querían que ya rápido se reciba esa obra. Una obra que fue inaugurada por el presidente Rafael Correa Delgado y por Xi Jinping, el presidente chino, sin que se haya recibido definitivamente la obra. Hasta el día de hoy, 14 de octubre del 2024, el Coca-Cola Sinclair no ha sido recibido de manera definitiva como obra. Todavía está la recepción provisional. Y Correa ya inauguró. Y no les dijo a los chinos, que debía haberle dicho al chino, oye, termíname de construir bien, pues. Respóndeme. O no tenemos agallas, o no tenemos pantalones. Y entonces no, pues que Jinping, entonces me quedo chiquitico ante Jinping. Inauguró lo que todavía hoy no se ha recibido. Entonces tenemos el problema, Novoa, que no se ve en el horizonte, porque si uno viera en el horizonte, a ver, está caminando tal proyecto hidroeléctrico ya en su fase inicial, no vamos a pedir que mañana simplemente, pero ya vemos que está contratado el tema, que los estudios de prefactibilidad los tiene la empresa Intercónsul, la empresa Geocónsul, la empresa tal, que la Comisión Federal de Electricidad de México, ya están haciendo. Entonces uno dice, bueno, por Dios, están resolviendo el tema en lo térmico, pero vemos que ya caminan, no hacen nada, tienen todo votado. Entonces caminan los días y cada día vamos más al precipicio. Y con una ministra que no entiende las cosas.